las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de Data FX aquí dentro de Recap de Blue Radio. Esta noche con los habituales indicadores del día, los más importantes, hablaremos de Nutresa. También tenemos información sobre impuestos, tenemos noticias relacionadas con la Bolsa de Valores de Colombia, con el mercado integrado latinoamericano, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con las cifras del día, cómo cierra el dólar, el café, el Bitcoin. Esta jornada del viernes 25 de abril, indicadores que nos cuenta como siempre Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 3.230.000 pesos. El petróleo europeo Brent subió y se ubicó en $66,89 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $63,02 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.239 pesos con 62 centavos y el Bitcoin subió 1,4% y se ubicó en $94.793. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias hablando del grupo Nutresa porque siguen los movimientos dentro de la compañía. La Junta Directiva aprobó un reglamento para hacer una multimillonaria recompra de sus propias acciones, de las propias acciones de Nutresa. Un proyecto, un proceso de recompra que podría dematerializarse, podría acercarse a los 600.000 millones de pesos. Natalia Avendaño. La Junta Directiva de Grupo Nutresa aprobó el Reglamento General de Readquisición de Acciones, permitiendo a la compañía comprar hasta 4.580.000 acciones propias a 130.000 pesos cada una durante lo que resta de 2025, en una o varias ofertas, en el marco del proyecto autorizado por la Asamblea de Accionistas en marzo. Esta medida, que podría representar una inversión cercana a los 595.400 millones de pesos, se enmarca en una estrategia para generar valor a los accionistas y fortalecer la estructura financiera. Aunque aún no se han divulgado detalles operativos, se espera que las condiciones de cada oferta se informen conforme a la regulación vigente. En más noticias, la ANDI rechazó hoy la idea que tiene el gobierno y que está plasmando a través de un borrador de decreto para anticipar los pagos de impuestos de ciertos sectores en la economía. La ANDI dice que es inconveniente y de hecho le hace una contrapropuesta al gobierno nacional. Dari. La ANDI expresó su preocupación por el proyecto de decreto del gobierno que modifica las retenciones y autorretenciones en la fuente del impuesto de renta, calificándolo como inconveniente y sin sustento técnico. En una carta dirigida al ministro de Hacienda, la agremiación advirtió que la propuesta podría sobreestimar ingresos fiscales, afectar el flujo de caja empresarial y deteriorar las finanzas públicas. La ANDI señaló que medidas similares ya fracasaron en 2023 y alertó sobre su impacto en un contexto de desaceleración y altos costos financieros. Finalmente pidió al gobierno reconsiderar el contenido del proyecto de decreto y propuso ajustar las tarifas de retención de acuerdo con el rendimiento real de las empresas, con el fin de proteger el capital de trabajo y reducir los costos administrativos tanto para la DIAN como para los contribuyentes. Es más información, aunque se viene desmontando la conmoción interior por el Catatumbo, la DIAN tuvo que salir a aclarar que las medidas tributarias tendrán una vigencia de todo el año, hasta el 31 de diciembre. Natalie. Aunque el gobierno levantó el estado de conmoción interior en el Catatumbo, las medidas tributarias adoptadas bajo esta figura seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. A diferencia de otros decretos que requirieron prórroga, estas disposiciones fueron diseñadas para regir durante todo el año fiscal, conforme a lo permitido por la ley estatutaria. La DIAN aclaró que estas medidas garantizan la financiación necesaria para atender los objetivos que motivaron la conmoción en línea con la adición presupuestal. Es de recordar que las medidas tributarias son el impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar en línea, la contribución especial del 1% a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón y un impuesto de timbre del 1%. Y finalizamos este resumen de noticias hablando de NUAM, que es el proyecto de integración regional de las bolsas de valores. El vicepresidente de negocios de Bancolombia fue nombrado presidente de la junta directiva de este holding, de NUAM.
Detalles que nos cuenta a continuación Dari Belandia. Con el liderazgo de Mauricio Rosillo, Nuam busca posicionarse como un referente regional en infraestructura bursátil, promoviendo un mercado más integrado y transparente con el respaldo de organismos internacionales como la OCDE, CAF y CEPAL. A su vez, la holding regional que agrupa a las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, en la celebración de su Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobó la renovación de su directorio, reduciendo sus miembros de 16 a 11. También aprobó la distribución de dividendos del 50% de la utilidad 2024 y los estados financieros auditados que reflejan un crecimiento del 27% en sus ingresos. También se ratificaron los directorios de sus filiales regionales. Hasta aquí este bloque de noticias. Yo vuelvo más adelante para hablar de la salida de Shell de importantes proyectos mar adentro en Colombia en momentos en que perdimos la autosuficiencia en gas y hay riesgos, dicen en la industria, de desabastecimiento de este energético. En este contexto llega esta noticia que estaremos analizando más adelante. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un recap a los negocios Blue y para hablar y entender, analizar, entender sobre todo qué es lo que está pasando con la industria de los hidrocarburos tras la decisión ya confirmada hoy de la internacional Shell de abandonar, de retirarse de unos proyectos muy importantes en nuestro país. Para ello, pues hemos invitado a un experto que conoce muy bien desde adentro de la industria. Él es el doctor Francisco José Lloreda, exministro, pero además expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Doctor Lloreda, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor. Es un gusto estar con ustedes y tan importante audiencia. Doctor Lloreda, antes de hablar particularmente de este tema de Shell, lo que vemos es que no es, digamos, un caso puntual, sino que en los últimos años hemos visto cómo se vienen retirando, sobre todo esas grandes compañías internacionales de los hidrocarburos, se han ido retirando de nuestro país, como que poco a poco se han venido saliendo de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este fenómeno? Es cierto, Víctor. En los 5 últimos años, para no ir más atrás, han reducido sus inversiones en Colombia o se han ido del país 6 empresas muy importantes. Recordemos el caso de Chevron, principalmente pues, vendió los activos en La Guajira. Occidental vendió sus activos en tierra firme en Colombia y se quedó con unos proyectos costa afuera. ConocoPhillips, que es una empresa muy importante que estaba impulsando y a la expectativa de poder desarrollar yacimientos no convencionales con fracking. ExxonMobil de Colombia, pues también ha ocurrido lo mismo. Repsol, hace poco pues tuvimos conocimiento de la venta de su participación en un bloque muy importante, y también Cepsa. Entonces estamos hablando de 6 empresas, entre otras en las que los socios iniciales pues han vendido sus participaciones. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues yo creo que es evidente, y ese no solo se debe a problemas de carácter regulatorio, procedimientos, trabas, sino porque pues para que una empresa de estas se sienta tranquila y con los riesgos razonables, pues debe ver que hay unas políticas públicas claras y no la incertidumbre que en este momento están viendo. Por muchos años, y ya entrando a la noticia, doctor Lloreda, pues nos venían diciendo que esos hallazgos allá en el Caribe, de los que estamos hablando, donde estaban participando como socios, o estaban participando como socios tanto Ecopetrol como Shell, que es la decisión que toma Shell en las últimas horas, noticia confirmada hoy por la propia compañía, pues nos decían que en esos bloques allá mar adentro, al sur del Caribe colombiano, pues había muchas buenas expectativas sobre yacimientos de gas. ¿Esto es tan cierto? Es decir, ¿ese gas lo tenemos incorporado dentro de nuestras expectativas, dentro de nuestras reservas para volver a recuperar esa autosuficiencia en gas, o eso todavía no estaba tan medido? Es muy buena pregunta, Víctor, por lo siguiente, y es año 2017,
y tiene que ver con lo que usted está señalando. Tanto el entonces presidente de la República como el presidente de Ecopetrol, con los primeros descubrimientos, indicaron que existía una gran provincia gasífera. Esto es un poco en el área, como usted lo indicaba, más como el Golfo Morrosquillo y el sur del Mar Caribe colombiano. Y incluso indicaron que podía ser de 2.3 terapiés de gas, que eso es una cantidad gigantesca. Es factible que con los pozos de confirmación, por llamarlos de alguna manera, se haya ido precisando cuál es el volumen y la calidad de gas que hay ahí. Es factible que sea menor a lo que inicialmente se indicó, pero de todos modos ahí hay gas natural, es un gas importante. Y yo me atrevería a decir que la razón por la cual Shell toma la decisión de desinvertir y no continuar siendo pues, socio de Ecopetrol en esos proyectos y que entre otros socios se debe principalmente no a eso, sino a que llevan muchos años remando, pedaleando, tratando de resolver incertidumbres de carácter regulatorio, especialmente con el tema del transporte. ¿Por qué lo digo? Porque ese gas tanto de esta área donde está Cronos, donde está Gorgon, donde está Purple Angel, está como a 73 kilómetros de la costa, pero para poder conectar ese gas a la red de gasoductos del país, sí se requiere una infraestructura muy importante y costosa en tierra de más de 300 kilómetros. Entonces ellos estuvieron durante 8 años buscando una regulación que permitiera establecer cómo podía financiarse esa red de gasoductos que le sirve al país sin duda alguna. Y yo tengo la impresión, no he hablado con Shell, no soy su vocero, tampoco el vocero de la industria, tengo la impresión que se cansaron y pues a nivel internacional hay muchísimas opciones de inversión para una empresa como estas y creo que se cansaron de no ver una voluntad política tan clara de parte del actual gobierno. ¿Qué puede pasar entonces con esos proyectos si tenemos tan buenas expectativas sobre ellos, si son tan importantes para el país, si hay unos recursos que estamos necesitando? Yo veía hoy un trino del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que decía, bueno, está la opción de que Ecopetrol se quede con el 100% de participación, hoy como que son 50-50, ¿no? Las participaciones que tienen Ecopetrol y Shell en esos proyectos. ¿Eso es posible? ¿Que Ecopetrol tenga el músculo financiero? Yo no sé si allá se necesitan inversiones muy grandes y si Ecopetrol las puede absorber todas, pero hay un tema de experiencia, ¿no? Porque Ecopetrol sí tiene mucha experiencia sacando hidrocarburos, pero en tierra, lo que ustedes dicen en las plataformas continentales, pero no sé si tenga la misma experiencia Ecopetrol para solita como compañía hacer estas extracciones un poco más complejas mar adentro. Ecopetrol ha avanzado muchísimo en la adquisición de conocimiento independiente del tipo de tecnología, sea costa afuera o sea también en tierra firme. Por supuesto que hablando de aguas profundas y ultra profundas, que es el caso que tenemos en esta zona, pues lo cierto es que surge la duda que usted está planteando. Pero más allá de eso, pues también está la duda del músculo y la capacidad financiera de Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que no es boyante en cuanto a su situación financiera. Recordemos que el último año sus utilidades cayeron, si mal no recuerdo, 26%, sus reservas probadas también, orgánicas, también han caído. El presidente de Ecopetrol lo presentó como que no, pues porque incorporó las reservas de lo que le compró a Repsol en uno de los proyectos, pero si no sale a comprar esa reserva, pues entonces no estaría reponiendo las reservas, es decir, lo que se ha consumido en petróleo y en gas. Entonces, pues esa parte no es tan clara. Además, en la última asamblea, como recordamos, pues una distribución de dividendos de alrededor de 8 billones de pesos o más, el grueso para el gobierno nacional. Entonces, ¿qué tanta caja tenga realmente Ecopetrol? No lo sé, como para
salir a comprar la participación de Shell, no lo sé. Ahora, usted me preguntaba por algo que es muy importante y es si esas reservas, que en este caso pues estaría más que reservas, son recursos contingentes, los que hay ahí en esta zona del Mar Caribe, y son contingentes porque si bien están descubiertos y se sabe que hay gas, pues todavía hay una serie de contingencias que impiden que sean calificadas como reservas. Y esto genera como la discusión de qué es primero el huevo o la gallina. ¿Por qué lo digo? Porque en la medida en que no son reservas, sino que son unos recursos contingentes, entonces es difícil, o no se puede incluir como en el plan de abastecimiento, y en esa medida pues para incluir en el plan de abastecimiento esto solo ocurre cuando existe la infraestructura. Entonces no hay infraestructura, no lo podemos incluir al plan de abastecimiento. Esto es un círculo vicioso. Entonces no tengo elementos para saber si es factible que Ecopetrol lo haga, y me pareció sí un poquito como ligera la reacción del ministro Edwin Palma, porque eso no es tan fácil. Ahora, y más allá de eso, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Es realmente como un marchitamiento de la industria, empezando por la presencia de empresas privadas internacionales importantes de Colombia, y esto de pronto a lo que nos conduce, Víctor, es a que nos vamos a ir quedando solo con Ecopetrol, y una Ecopetrol, como vemos y sabemos, al paso que va, pues se está desvaneciendo. Pues doctor Lloreda, muchas gracias por esta explicación. Seguiremos sin duda muy pendientes de toda esta situación, de la evolución, quién se va a quedar con esa parte de Shell, si es Ecopetrol, si llega otro privado, pero es que los que estaban ya se fueron. Uno se pregunta, bueno, cada vez las opciones son más pequeñas. Muchas gracias y seguiremos hablando, sí. Doctor Lloreda, muy amable. Un tema final, si me lo permite. Sí, claro. Y es, para que una empresa tome la decisión de desinvertir en Colombia, de irse de Colombia, lo piensan mucho, porque han realizado inversiones, tienen expectativas, se la jugaron por el país, y no dudo, fue el caso de Shell, se la jugó por el país. Pero recordemos que en el 2016, cuando vieron que los proyectos de no convencional de fracking no iban para ninguna parte, vendieron sus bloques que tenían en fracking, y ahorita pues desinvierten en costa afuera. Pero una vez se va una empresa de estas internacionales, para que vuelva es muy, muy complicado. Pues doctor Lloreda, que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes continúen con la programación de Blue Radio.